Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Mateloqueando con Pitágoras. El día de hoy vamos a ver una imagen social de los números, algunas clasificaciones interesantes con las cuales los matemáticos se divierten. Vamos a ver números perfectos, deficientes, abundantes, y dentro de los primos vamos a ver primos relativos o gemelos. Inicio con una anécdota. En una oportunidad, mi nieta Fabiana me consultó que cuál era el número más fácil de hacer. En ese momento ella estaba en el kinder. Y normalmente, cuando he hecho esta pregunta en algunos foros, porque me pareció muy interesante en el momento que ella la planteó, las personas me responden que el cero porque es apenas un circulito o el uno porque es una rayita. Eh, es interesante ver que la pregunta parece una pregunta simple, pero guarda su magia. ¿Por qué? Porque cuando me dan estas respuestas, me doy cuenta de que las personas están hablando no del número, sino del numeral. El numeral es el símbolo. Y vean que mi nieta me preguntó no por el numeral, sino por el número. ¿Cuál es el más fácil de hacer? El número es la cantidad, el ente matemático, para decirlo así, lo que ella expresa. Confundir numeral con número es algo así como confundir a la persona con el nombre. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ante la respuesta de mi nieta, yo me quedé impactado. Ella me dijo que era el 6. ¿Y por qué el 6? Me dice, porque se puede hacer en un 2 por 3. Vean ustedes que cómo una consulta tan básica puede guardar su esencia. Y en eso hay que ponerle mucha atención a la matemática porque juega mucho con esos factores. Pero yo traje a colación esto del 6 porque el 6 es un número que presenta ciertos rasgos interesantes. Si yo tomo del 6 y le obtengo los divisores, entonces me doy cuenta que son uno, 2, 3 y 6. Si excluyo el 6, o sea, el mismo número, obtengo lo que se denominan los divisores propios del número. Los divisores propios serían todos los divisores exceptuando el número 1000. Entonces, los divisores propios serían uno, 2 y 3. Resulta que el 6 presenta dos rasgos importantes. El primero es que si yo sumo los divisores, la suma me da 6. Estos casos, los matemáticos lo han analizado y denominan a este tipo de número como números perfectos. Es decir, un número es perfecto si a la hora de obtener de sus divisores propios y lo sumo, el resultado es el mismo número. Entonces el 6 tiene esa característica, esa cualidad. Es un número perfecto. Vean que así podemos entretenernos entonces obteniendo cuáles números son perfectos en un ámbito, por ejemplo, de 1 a 100, las famosas cuadrículas que hemos estado trabajando. Pero además también resulta que el producto de los divisores también da 6. Este caso no sé si ha sido analizado por los matemáticos, pero yo lo denomino a esto, denominé a este tipo de número que presenta este rasgo, el producto de sus divisores da 6, lo llamo como número excepcional. Ya, solo que desde mi ámbito yo diría que para ser excepcional debe ser primero perfecto. Un número excepcional es un número perfecto en donde el producto de sus divisores propios da exactamente el mismo número. Entonces el 6 presenta estos rasgos. Si yo me voy a la historia de la matemática de la Grecia clásica, debo recordar que los griegos usaron como alfabeto, perdón, usaron el alfabeto más bien como sistema de numeración. Entonces, para ellos, las letras representaban no solo letras en sí, o las expresiones no solo expresaban palabras, sino que además también expresaban valores. Por ejemplo, alfa, que es el equivalente a A en nuestro sistema, es 1, delta, que en nuestro sistema es D, sería 4. Y entonces si ellos ponían alfa, delta, alfa,
lo que estaban era expresando el valor 6. Vean ustedes que alfa delta alfa, equivalente a 6, convierte a esa expresión en una expresión perfecta y excepcional desde mi punto de vista. Entonces, la palabra hada, parece mentiras, presenta rasgos importantes desde esta perspectiva. Es excepcional, es perfecta y además es palíndromo. Se puede leer lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Es probable que hada fuera un nombre muy apetecido por los griegos, por las cualidades que presentaba, por lo menos algunas que ellos ya identificaron. Hay otras clases de números, además de los números perfectos y excepcionales, pero que están asociadas al concepto de perfectos. Los matemáticos se entretienen entonces y empiezan a hacer otras clasificaciones. Y aparecen entonces los números abundantes y suficientes. Para tener una idea, vamos a trabajar con 3 valores y vamos a distinguir entonces estas diferencias. Por ejemplo, yo tomo el 28. El 28, los divisores de 28 son, yo siempre empiezo desde el 1 y su parejita, el 28. Luego digo, ¿es divisible por 2? Sí, entonces el 2 y su pareja, el 14. Luego consulto, ¿divisible por 3? No, porque 2 más 8 da 10. No da ni 3, ni 6, ni 9. Por lo tanto, no lo es por 3. ¿Será de 4? Sí, y sabemos que la pareja del 4 es 7. Acá sé que he terminado con todos los divisores por el sencillo hecho de que intervino ya un número primo. Cuando aparece un número primo, automáticamente los divisores están completos. Ahora bien, si yo tomo los divisores propios, 1, 2, 4, 7 y 14, y los sumo, me da 28. Entonces el 28 se está comportando exactamente igual que el 6. Es decir, la suma de sus divisores da exactamente el mismo número. Por lo tanto, es un número perfecto. Vean ustedes que entonces se puede ir investigando uno cuáles números son perfectos. Bien, eso, obtenemos los divisores y los sumamos. Si yo tomo el 58, en cambio, los divisores de 58 son el 1 y su pareja, 58. Es divisible por 2 porque termina en 8, entonces el 2. Y resulta que la pareja del 2, si yo divido 58 por 2, me da 29. 29 es un número primo, por lo tanto sé que ya están todos los divisores. A la hora de sumar, sumo 1 más 2 más 29 y me da 32. Vean que 32 está por debajo del valor 58, es decir, el número no es perfecto. Pero además, al quedar por debajo, a este tipo de valores, o de números, perdón, los matemáticos los llaman deficientes. Un número es deficiente, entonces, si la suma de sus divisores propios es inferior a él. Entonces, ese es un número deficiente. Evidentemente, entonces, va a aparecer la tercera característica. Si yo tengo, por ejemplo, los divisores del 72, que por cierto es un número muy interesante porque presenta una cantidad enorme de divisores. Entonces empiezo con el 1 y su pareja. ¿Vamos? 72. Voy con el 2, es divisible por 2 por terminar en 2 y su pareja es el 36. Es divisible por 3 porque 7 más 2 da 9, está cumpliendo con el requisito, 3, 6 o 9. Por lo tanto, busco la pareja del 3, es 24. Es divisible por 4, entonces le busco la pareja al 4, 18. No es divisible por 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Es divisible por 6 porque es divisible por 2 y por 3. Entonces lo será por 6. Y la pareja del 6 es el 12. Luego no es divisible por 7, pero sí lo es por 8. Y la pareja del 8 es el 9. Es un número también que está a la pura par del 8. Por lo tanto, entre ellos ya no hay posibilidades de que podamos obtener 8 más. Entonces ya concluimos. Esos son todos los divisores del 72. Si sumo los divisores propios me da 123. Vea que se excedió del número. Entonces, ¿no es perfecto? No, no es perfecto. ¿Es deficiente? No, porque no quedó por debajo. Quedó por encima. A este tipo de número, los matemáticos lo llamaron números abundantes. Entonces, un trabajo que uno puede hacer es, cada vez que se topa un numerito, consultar. ¿Es perfecto? ¿Es deficiente? ¿Es abundante? Es así me ejercito yo en matemática y evidentemente lo disfruto. Algunas curiosidades, porque los matemáticos no se quedan solo determinando si el número es de un tipo o de otro, sino que buscan ver ciertos comportamientos en ello.
Y parte de sus comportamientos me indican curiosidades como esta. Se supone, vea qué interesante el término que estoy usando, se supone que si existe algún número perfecto que sea impar, ya que hasta el momento tenemos al 6 y al 28. Bueno, pues se supone que si hay algún perfecto impar, debe ser mayor que 10 elevado a la 300, es decir, 10 multiplicado por sí mismo 300 veces. Sería una cantidad de 300 y resto de cifras enorme, sencillamente impresionante. Pero se supone. Eso significa que normalmente todos los números perfectos son pares hasta 10 a la 300 al menos. Por otro lado, los matemáticos dicen que de los números abundantes, el menor de los números abundantes impar es el 945, el menor. Eso significa que hasta 945 todos los números abundantes son pares. Los demás, evidentemente, van a tener que andar por el orden de ser perfectos o de ser deficientes. Y sobre los números deficientes, se turnan entre pares e impares. Pero sabemos que hasta el 945, al menos, los impares van a ser deficientes. Este es el juego matemático, no solo descubrir, no solo clasificar, sino en el marco de esas clasificaciones establecer ciertos juegos. Y voy a continuar. Sabemos, y esto lo hemos dicho en espacios anteriores, que exceptuando al 1, todos los restantes números tienen 2 o más divisores. El 2 es divisible por 1 y por 2, el 3 por 1 y por 3, el 4 por 1 por 2 por 4 y así. Es decir, todos tienen más de 2 divisores. Solo el 1 tiene un solo divisor. Por lo tanto, los números que tienen solamente 2 divisores los habíamos denominado con el nombre de primos. ¿Se acuerdan? Solo 2 divisores. Por ejemplo, el caso del 5. 5 es primo porque los divisores del 5 son 1 y 5. Solo 2 divisores. Todo número que tenga solo 2 divisores lo habíamos ya denominado primo. Y los números que tengan más de 2 divisores los habíamos denominado con el nombre de compuestos. Por ejemplo, es compuesto el 9. ¿Por qué? Porque tiene 3 divisores, 1, 3 y 9. Teniendo más de 2, ya es compuesto. Pues bien, ¿por qué traigo a colación esto de los primos? Bueno, porque vamos a hacer 2 observaciones al respecto, o hasta 3. La primera es, ¿de dónde viene el concepto de primo? El término primo viene de materia prima. Por ejemplo, si yo voy a hacer un helado de coco, como el que está ahí deliciosamente mostrándose, esto tiene materia prima, como materia prima tiene el agua, el coco, la leche y el azúcar. ¿Estamos? Con eso, esas mezclas, yo logro obtener el helado de coco. Pues bien, resulta que todo número compuesto se puede descomponer como el producto de números primos. O sea, podemos decirlo de otra forma, todo número compuesto se puede escribir como el producto donde intervengan solo números primos. Por eso es que se le llama primo y compuesto. Es esto. Primo es como la esencia. Un número primo solo se puede escribir como el producto de él por 1. En cambio, los compuestos se pueden escribir como el producto de solo materia prima, solo números primos. Veamos, por ejemplo, el caso. Yo tengo el 60 que está ahí. 60 lo puedo escribir como 10 por 6, y el 10 lo puedo escribir como 2 por 5, y el 6 como 2 por 3. Entonces, el 60 se puede escribir como 2 por 2 por 3 por 5. En este caso, los 3 números que están interviniendo en el producto son números primos, solo 2 divisores tienen. Dicho sea de paso, habíamos dicho, el 2 es el único primo que es par. Todos los demás van a ser impares. Pues bien, así podemos continuar. ¿Cómo puedo yo desmenuzar o descomponer el 24 en materia prima? Como 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. Vean que están interviniendo solo números primos, el 2 y el 3. Igual también con el 35, yo lo puedo escribir como 5 por 7. Lo mismo el 315, yo lo puedo escribir como 3 por 3, 9 por 5, 45, por 7, 315. Entonces, el concepto de primo está asociado al concepto de compuesto.
Se llaman números primos porque usted puede tomar un compuesto y desmenuzarlo, descomponerlo o escribirlo como el producto de números primos. A esto es lo que los matemáticos llaman factorización y es un concepto que se va a utilizar mucho en algunos procedimientos matemáticos que veremos más adelante. Por el momento me interesa destacar dos aspectos de los números primos. Primero, lo que se denominan primos relativos, un concepto que va a ser muy empleado en matemática a la hora de hacer ciertos procesos, en el tema sobre todo de fracciones o de números racionales. Los primos relativos son aquellos números cuyo único divisor común es 1. Una cosa muy importante es que cuando yo hablo de primos relativos, estoy hablando de una relación entre dos o más números. Son relaciones estas que estoy planteando acá. En cambio, el ser primo o el ser compuesto está en un número y no en relación con alguien, sino en él mismo. Estos son relaciones. Por ejemplo, si yo tengo el 24 y el 35, le obtengo los divisores, me voy a dar cuenta que ellos solo comparten un divisor en común, que es el 1. Los divisores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Los de 35, 1, 5 y 7. ¿Qué tienen en común? En común, 24 y 35 tienen al 1. Cuando eso sucede, cuando solo tienen como divisor común al 1, entonces se dice que son primos relativos. Vean cómo los matemáticos van jugando, van creando entonces conocimientos, poniendo nombres, clasificando. 28 y 15 también son primos relativos, porque los divisores del 28, 1, 2, 4, 7, 14 y 28, mientras que los divisores del 15 serían 1, 3, 5 y 15. ¿Qué tienen en común? Pues el 1. Ese es el único divisor en común. Esos son primos relativos. Hay otra relación muy linda entre los primos que es, antes 17 y 43. Estos dos números, 17 y 43, tienen un rasgo. Ambos son números primos. Cada uno de ellos es primo. O sea, solo tiene dos divisores, 1 y 17 y el 43, 1 y 43. ¿Qué van a tener en común? Solo 1. Por lo tanto, además de que cada uno es primo, entre sí son primos relativos. Esto, por favor, podemos concluirlo. Si dos números son primos, serán primos relativos, porque lo único que van a poder compartir es el divisor común 1. ¿Estamos? Bien. Ahora sí vamos a los primos gemelos. Los primos gemelos son aquellos números primos cuya diferencia, si al mayor le quito el menor, es 2. Por ejemplo, el 3 y el 5 son primos gemelos. A 5 le quito 3, me da 2. ¿Estamos? El 5 y el 7 también. El 11 y el 13. Y así ustedes pueden conseguir parejas de primos que son gemelos. Una cosa importante es que podemos definirlo de dos maneras. La diferencia del mayor al menor es 2. O podríamos también decir que son primos gemelos aquellos números primos que entre ellos o que estén separados por un número compuesto. En el caso de 3 y 5, el 4. De 5 y 7, el 6. Del 11 y el 13, sería el 12. ¿Estamos bien? Entonces, esos son primos gemelos. Y aquí es donde viene lo interesante. Resulta que hay un libro que se llama La soledad de los números primos, de un italiano, Paolo Giordano. Por cierto que este libro ganó un premio en Italia, que casualmente en esta novela lo interesante es que Paolo, que es un físico, matemático y escritor, que escribe, por cierto, lindo, la novela es muy linda, él cuenta una historia de amor en donde la pareja siempre quiso vivir juntos y nunca lo lograron. Siempre había un obstáculo que los separaba. Entonces, él, de alguna manera, lo asocia con el concepto de primo. La soledad de los números primos. Debe haber dicho la soledad de los números primos gemelos, porque están separados. ¿Estamos? Bien. Bueno,
Las caricaturas en matemática emergen mucho casualmente jugando con esto. Esta caricatura me encantó. Es de una pareja de primos gemelos, ¿verdad? 7 y 5. Y el cero que está por ahí. Y entonces él les dice, alto ahí, jamás voy a permitir un casamiento entre primos. Qué interesante, menos entre primos gemelos. Entonces se opone, pero ellos le contestan, usted nunca podrá dividirnos. ¿Por qué? Porque la división por cero en matemática no está definida. Entonces de alguna manera juegan. Esto en matemática, de alguna manera, las clasificaciones, las relaciones, nos permiten no solo después poder aplicarlas en ciertos conocimientos matemáticos más elaborados, sino también divertirnos alrededor de ello. Bien, esto es todo por el día de hoy. Yo los invito a que me escriban a mi correo maario2707@gmail.com y les agradezco que hayan estado en este ratito conmigo.